Vamos a empezar hablando del Real Murcia, un Real Murcia que sigue expectante con lo que ocurre en el mercado de entradas, e insisto, lo que decíamos en el inicio del programa, también con las salidas. Hoy vamos a tratar el caso de Antonio Toral, la perla del Real Murcia, un futbolista que le queda todavía este año de contrato, que es su último como futbolista sub-23. En el césped, hay que reconocerlo, es diferente al resto. Siempre que saltaba, este año desbordaba, llamaba la atención de la gente. De todos, menos de Fran Fernández, que apenas le dio minutos y que siempre acusaba al chico de tener mala cabeza. Lo cierto es que ahora Antonio Toral está dolido, está fastidiado por el poco protagonismo que tuvo el año pasado, por la competencia que, insisto, la forma de jugar del entrenador almeriense priorizaba más a lo táctico que a lo, digamos, a lo ofensivo, y dejó apenas 6 minutos al murciano. Sin embargo, el Murcia se mantiene firme a finales del mes de julio. El Murcia es claro, es contundente e insiste con que es un buen cartel para que Antonio Toral siga desarrollando su carrera y tenga muchos minutos. Estamos en el mes de julio y así está la situación en el mercado. Quien venga por Toral tiene que pasar por caja. La información que trabajamos a esta hora, las 3:24 minutos, en la sintonía de Radio Murcia, es que ahora mismo no ha llegado ninguna oferta por Antonio Toral. Una oferta con pasta para hacerse con los servicios del futbolista de pliego. Porque solo así lo valoran en el Real Murcia. Que venga y que tenga una cantidad suficiente de dinero para valorarlo. ¿Qué pasa? Que evidentemente el Murcia, como decíamos, sabe que o le prepara un hueco para que se quede. Pero bueno, hay que decir también que tiene mercado el futbolista, aunque no haya tenido una oferta, sí que diferentes ofrecimientos. Por ejemplo, es una petición expresa, según hemos podido saber, de Javier Medina, el exentrenador del Antequera, que el año pasado lo hizo tan bien con el cuadro malagueño, y es el actual técnico de Real Betis Deportivo, el filial del Real Betis, y lo quiere para su plantilla. E incluso es probable que se pueda hacer un esfuerzo para incorporar al murciano en sus filas por parte de la entidad verde y blanca. Así que no sabemos todavía, el futbolista no se ha pronunciado al respecto, pero sí que, por dar pistas, da la impresión de que el giro de representante a principios del 2025 pudo ser una intención de querer cambiar un poco las tornas. Aunque, insisto, nadie ha hablado al respecto. Lo que sí sabemos es que a lo largo de estos primeros meses del 2025, tanto Asier Goiría, director deportivo, como Felipe Moreno, dueño del Real Murcia, hablaron personalmente con Antonio Toral a lo largo del final de la temporada para intentar mediar y para intentar renovar al futbolista, que entienden es capital para el presente y para el futuro del Real Murcia. Pero no ha querido renovar a Antonio Toral. ¿Qué pasa? Por tanto, ¿cómo está la situación? El Murcia entiende que puede ser un buen escaparate para Toral, que Toral puede tener muchos minutos, que la película no tiene nada que ver, la de antes con Fran Fernández, con la de ahora, de Joseba Echeverría, que quiere proponer, según la planificación, un juego atrevido, un juego al ataque, un juego valiente, un juego de desborde, y ahí sí que entraría, evidentemente, Antonio Toral. Y que ellos cuentan con él. Si él no quiere estar, tendrá que abrir un club, pagar una buena cantidad de dinero y sacarlo. Y estamos en estas todavía, a 22 de julio, y esto sigue sin moverse, insisto. Que no quiere decir esto que se vaya a quedar así. De hecho, el club insiste por mantener a su estrella en ciernes. Insiste en tener a un futbolista, para mí, con mucho potencial, y así también lo entiende el Real Murcia. Sí que es cierto, vamos a tenerlo todo claro y en cuenta, que, hombre, seguramente el futbolista, si no está contento, está esperando ofertas, igual quiere salir. No lo sabemos, ¿eh? No sabemos si quiere salir. No sabemos si el futbolista quiere salir. Lo que sí sabemos es que está molesto, y es que gente que en torno a él, pues bueno, pues dicen que está fastidiado por la situación que vivió en los últimos meses y que no ha querido renovar con el Real Murcia. Le queda un año de contrato y el Murcia quiere atarlo. Así que a estas alturas de la temporada, amigo mío, veremos a ver cómo va la situación con Antonio Toral. Lo que queda claro, pendientes del mercado y pendientes del Real Murcia, es que ya tienen todas las fichas senior ocupadas y que para entrar tienen que salir. Y según hemos podido saber nosotros,
Todavía queda mucho mercado, mañana daremos más pistas acerca de diferentes futbolistas del Real Murcia, pero por cierto, avanza el periodista Ángel García y lo podemos confirmar nosotros porque también lo estábamos trabajando, que el próximo día 15 el Real Murcia tiene previsto en el Enrique Roca hacer una presentación con el equipo en el estadio. Y para prueba de ello un botón. Ayer contamos que querían los videomarcadores y la tienda listos para ese mitad de agosto, para ese 15 de agosto, que es donde quieren hacer un partido de presentación, aunque todavía no está nada cerrado porque no tienen todavía el equipo. Esperan visita, evidentemente. Dicho lo cual, aún a esta hora todavía no sabemos en qué va a quedar la cosa. Con equipo, con rivales y con las cosas de la tienda y de los videomarcadores, que como ayer contamos todavía sigue un poco verde, aunque están agilizando trámites para que esté todo dispuesto. Eso por un lado, y luego vomitorios y banquillos para el inicio de liga en el Enrique Roca. Así las cosas, 3 de la tarde, 28 minutos. Tenemos que analizar y apuntar cómo está la última hora del Cartagena. Alejandro Moya, Radio Cartagena, compañero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Victorio. Cuéntame cómo está la última hora de un equipo albinegro que ha vuelto hoy al terreno de juego. Sí, hoy arrancaba la pretemporada, ayer fueron esos reconocimientos médicos, hoy primera sesión a las órdenes de Javi Rey, con 13 jugadores de la primera plantilla, 6 chicos del filial y 2 jugadores a prueba, 21 efectivos a las órdenes del nuevo técnico cartagenerista en la ciudad deportiva José María Ferrer, y podríamos decir que hoy es el primer día de este Cartagena 2025-2026. Uno de los que estaba del año pasado, Nacho Martínez, atendía a los medios del club y se refería a las ganas que había ya de volver a los entrenamientos. Sí, para mí es muy importante la estabilidad porque te lleva a centrarte más y a tener una identidad, ¿no? con el club y bueno, gracias a Dios pues no he tenido mucho movimiento en tema de clubes y nada, y lo que digo, empezando de cero, con ganas de arrancar y de seguir demostrando. Uno de los únicos 2 jugadores que estaba ya la temporada pasada junto a Alfredo Ortuño, el que también estuvo el año pasado, parecía que iba a estar pero finalmente no estará, es Hassan Ndiaye. Ayer se hacía oficial su traspaso, su salida al Estrela Amadora portugués, así que no estará el hispano-senegalés este año a las órdenes de Javi Rey. Abandona el club tras ser de lo más potable durante la segunda vuelta del pasado año. Sí. Y el que sí que ha estado es Edgar Alcañiz, jugador que llega cedido desde el Levante, 20 años, muy joven, apenas ha debutado con el primer equipo, viene de estar en el filial, en el Atlético Levante, en tercera división, un centrocampista con mucho recorrido, que puede jugar hacia arriba, que puede jugar hacia atrás, y es de momento el primer sub-23 que se incorpora a la plantilla del Fútbol Club Cartagena. Totalmente. Me apetece preguntarte por varios nombres. Por ejemplo, Arturo Molina, que tiene nivel. Veremos a ver cómo está de esa lesión, que ojo, no es que acabe de recuperarse, sino que le dio la baja el Ibiza para incorporar a otro futbolista y se quedó sin equipo. Por eso lleva tantos meses sin competir, pero lleva ya tiempo entrenando por su cuenta, sin descansar, y es un futbolista que tiene nivel para esta primera federación, que es verdad que no lo ha roto, o que no la rompió deportivamente hablando con el Ibiza, con los 3 entrenadores que tuvo, que no le salieron bien las cosas con el Real Murcia, aunque hay que decir que con 2 entrenadores que tácticamente a nivel ofensivo no andaban del todo sobrados, y que, sin embargo, si echamos la vista atrás, sí que en otros sitios la rompió, como por ejemplo en el Racing de Santander con Víctor Alonso. No sé si puede tener que ver esos lazos, también además de un futbolista, Alejandro, que ya estuvo a punto de desembarcar en otras épocas en el Fútbol Club Cartagena. Supongo que tendrá que ver el tema Víctor Alonso, me imagino, porque además, según tengo entendido, ¿no?, de compañeros de Santander, decían que, bueno, pues a dedicarse más a parcela económica sí que bueno, tenía también un poco de mano en el tema deportivo, así que yo me imagino que ahí, pues bueno, habrá tenido algo que ver, ¿no?, pues para que por lo menos llegue a prueba a este Cartagena. Ahí en Santander, pues bueno, tuvo ese rol importante consiguiendo el ascenso a segunda división, con una buena segunda vuelta. Llegaba ahí desde el Fuenlabrada, precisamente con Fernández Romo como técnico. Luego ya no tuvo tanta fortuna en segunda división con el conjunto santanderino, y es verdad que, como tú decías, ¿no?, que no ha terminado de romperla esos últimos 2 años en primera ref, con Murcia primero, luego con Ibiza, y bueno, veremos a ver qué tal le va al de Abarán, que bueno, como tú decías, pues por lo menos viene, ¿no?, de estar esas últimas temporadas en primera ref, y veremos si Javi Rey considera
que merece seguir en el Fútbol Club Cartagena, ya digo, porque cada vez van quedando menos fichas, ¿no? Ya Claro. son 12 las que tiene el Cartagena de mayores de fichas senior. Le quedan todavía otras 6 hasta llegar a las 18, pero ya poco a poco hay que empezar ya a pensar con cabeza qué movimientos se hacen, ¿no? Para cerrar la plantilla. Luego, por ejemplo, Lillo Castellano, futbolista que dio nivel en Primera Federación, pero que quiso salir, no le llegó ninguna oferta y al final tuvo que firmar únicamente en Águila, Segunda Federación. Me dicen que físicamente está bien, pero pese a su edad, porque se cuida mucho. Y luego, bueno, tocar también la historia de Luismi Redondo, que es un futbolista que, aun no siendo el más determinante de la Andorra, sí que ha sido importante y sí que te puede dar cositas. Que llegase cedido desde la Andorra, equipo con el que ha conseguido ascender a Segunda División. Es verdad que con un rol a lo mejor no tan principal como el que tuvo, eso sí, la temporada anterior en el Antequera. Ahí se salió Luismi Redondo, hizo 13 goles en el conjunto antequerano, Sí. hizo muy buena campaña. Este año, pues bueno, ha sido no tan importante, ha tenido un rol algo más secundario, aunque ha jugado sus 32 partidos, pero eso sí, muchas veces prácticamente la mitad saliendo desde el banquillo, pero no ha tenido esa aportación ofensiva como sí que tuvo en Antequera el año anterior. Un buen jugador, creo yo, de la categoría, como ya digo, está pues la operación prácticamente cerrada, llegaría cedido desde la Andorra. Y tú me hablabas también de Lillo Castellano, pues bueno, un jugador muy veterano, 36 años, quizá despierta en ese aspecto un poco más de incertidumbre, ¿no? Porque viene ya más que nada por la edad, ¿no? Pero más de vuelta, pero es un jugador que ha jugado pues en muchísimos equipos muy importantes, como Osasuna, como Valencia, como Almería. Ha estado en Eibar también, en varios equipos en primera división, tiene recorrido. Sí que es cierto, pues bueno, que ya tiene obviamente una edad y que el año pasado jugó, aunque bastante en esa segunda vuelta con el Águilas, pero es un poco más incertidumbre del nivel, ¿no? Que pueda mostrar en esta Primera Federación después de estar un tiempo sin tocar la categoría. Otro jugador que estará a prueba y que, como digo, habrá que empezar a pensar ya también con cabeza qué movimientos se hacen, porque ya las fichas de mayores de 23 años están reducidas y solamente quedan 6. Totalmente. Por cerrar cositas, quiero saber qué pasa con esa campaña de abonados que sigue creciendo, sobre todo con la gente, ¿no?, que se acerca al término del descuento y se lo va pensando. Sí, pues bueno, al final mañana es el último día para poderse acoger a esa reducción en los abonos, ¿no? En esas renovaciones. Mucha gente, como decimos, ¿no?, había intentado hacer suyo ese mensaje de abonarse lo más tarde posible, ¿no? Como gesto también de protesta para aquellos que sí que quisieran renovar, pero que quisieran también mandar un cierto mensaje a la directiva. Han apurado, pues ya digo, hasta hoy o seguramente mañana también veremos colas en el Cartagonova. Estaría bien ir sabiendo cuál es la cifra de renovaciones, cuál es la cifra de abonados que va teniendo el Cartagena, pero lo cierto es que esta mañana había colas en las oficinas del Club Albinegro. Estoy convencido de que también mañana las habrá y seguro que a partir de entonces habrá un bajón y yo creo que en el tramo final, muy poquito antes de que empiece la liga, volverá a haber otro arreón para la gente que decida finalmente abonarse al Cartagena y también lo deje un poco para el final, como ya digo, como motivo de protesta, que era algo también que se había dicho por parte de la Federación de Peñas, la de no abonarse hasta que no esté claro, o si no, si se quieren abonar, que sea lo más tarde posible. Bueno, veremos a ver cómo avanza la última hora del Fútbol Club Cartagena y pendientes de Luismi Redondo. Te mando un abrazo, compañero. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Luego seguimos hablando de más temas. Son las 3 de la tarde, 36 minutos y aquí seguimos en la SER.